¿Sabías que existen libros prohibidos que contienen rituales de magia negra y brujería ancestral? Textos tan peligrosos que su mera existencia puede abrir portales a fuerzas malignas que nunca deberían ser despertadas. ¿Qué sucede cuando alguien se encuentra, por casualidad, con uno de estos volúmenes malditos? Imagina un rincón olvidado, donde la calma de un lago en apariencia inocente esconde secretos oscuros y peligros insospechados. En ese lugar, se erige una antigua casa de madera, vestigio de un pasado lleno de misterios y terrores indescriptibles, que ha sido escenario de sucesos escalofriantes a lo largo de los años. Esta historia te hará pensar dos veces antes de abrir un libro de hechizos prohibidos. Una advertencia: una vez que escuches lo que está a punto de revelarse, desearás no encontrarte nunca con un libro de magia negra. En un rincón apartado lejos del bullicio de la ciudad, rodeada por el silencio y la soledad de un gran lago, se encontraba una antigua casa de madera que parecía susurrar historias de tiempos pasados. La estructura, aunque en buen estado, conservaba ese aire inconfundible de antigüedad, sus paredes crujían con el viento y las ventanas reflejaban la luz de manera inquietante. Cerca de la casa, un hermoso embarcadero se extendía sobre aguas tranquilas y cristalinas. La atmósfera era perfecta para celebrar el fin de las clases, y un grupo de jóvenes, llenos de entusiasmo, había decidido pasar allí unos días de descanso y aventura, sin saber que estaban a punto de entrar en un abismo de terror. La persona que les alquiló la propiedad les dejó un papel con el código de la cerradura y algunas instrucciones bajo una maceta a la entrada de la casa. El papel señalaba que en la caseta trasera se encontraban la caldera, un depósito de combustible para el generador de emergencia y varias herramientas que no debían ser manipuladas. Además, indicaba que la despensa estaba abastecida con comida y agua suficiente para varios días, e incluía un mapa con lugares de interés, entre ellos un acantilado conocido como el Salto del Ángel. La advertencia más importante era no acercarse a las minas cercanas, ya que el riesgo de derrumbe era inminente y mortal. La primera noche en la casa, el sueño de Miguel se vio interrumpido por pesadillas y ruidos extraños, despertándose sobresaltado y sudoroso en mitad de la madrugada y con la sensación de que algo lo llamaba desde algún lugar entre este mundo y el otro. Al principio pensó que era una simple pesadilla, pero los sonidos persistían. Con el corazón acelerado, se dirigió hacia la puerta y abrió, pero solo había sombras. Confundido regresó a su cama, pero el sonido persistía, más fuerte ahora. Tras unos minutos de seguir los golpes, se dio cuenta de que aquel sonido incesante provenía del suelo. Intrigado y asustado, levantó una alfombra y descubrió que algunas tablillas estaban sueltas. Al levantarlas, encontró un libro viejo, cubierto de telarañas y humedad, envuelto en una tela corroída por el tiempo. La portada, en letras antiguas y desgastadas, rezaba: El Grimorio Prohibido. Un candado oxidado protegía sus secretos. Algo le decía que no debía abrirlo, pero la curiosidad pudo más que la cautela. Sin pensar mucho en el peligro, su curiosidad se impuso y con más maña que fuerza, logró abrir el candado. Al abrir el libro, una advertencia apareció ante sus ojos: si no eres un Crowley, este grimorio está prohibido para ti. Esta misteriosa frase lo tentó aún más, impulsándolo a sumergirse en esas páginas prohibidas. Las palabras del libro parecieron susurrarle al oído, implícitamente invitándolo a seguir leyendo. Miguel se sentó en su cama deshecha, inmerso en sus páginas amarillentas. El contenido era aterrador: rituales salvajes, imágenes grotescas y un lenguaje que parecía invocar fuerzas más allá de la comprensión humana. Su estómago se revolvió, y en un impulso cerró el libro y lo dejó caer al suelo, pero aquel grimorio maligno se abrió por una página de la cual salió una espesa niebla. En un instante, sintió una presencia que lo envolvía, como si el mismo tiempo se hubiera detenido. De repente, se encontró sentado de nuevo, con el libro entre las manos, como si alguna fuerza invisible lo hubiera obligado a volver a abrirlo. Sentía que se adentraba en un abismo del que no podría volver. La noche se convirtió en un tormento de pesadillas donde unas brujas, con rostros sombríos, lo perseguía en un ciclo interminable de sacrificios y terror. Cuando el grupo decidió emprender el camino hacia el Salto del Ángel, Miguel optó por quedarse en casa, fingiendo malestar, aunque en realidad, su mente giraba en torno al libro. Sabía que tenía que profundizar más en su oscuro contenido. Descubrió que los Crowley eran una familia muy poderosa de brujas y brujos que había residido en aquellos bosques allá por el siglo XV. Mientras leía, por fin el sueño lo venció, hasta que de repente, un fuerte golpe lo despertó de un sueño interrumpido. Salió de la cabaña y se aventuró por el bosque,
impulsado por una fuerza inexplicable que le guiaba hacia un destino incierto. En su camino, se topó con un cartel oxidado donde se leía, Minas de Crowley. La mención del nombre hizo que su corazón se acelerara, pues en su mente resonaba con fuerza la conexión entre aquel lugar y el libro de magia negra que tanto le perturbaba. Y allí estaba, la entrada de la mina le esperaba como una boca oscura y voraz lista para engullirlo. El miedo le apretaba el pecho, y su instinto le gritaba que huyera, que corriera lejos de aquel lugar maligno. Pero esa voz en su cabeza que no le permitía pensar con claridad, le empujaba con insistencia hacia el interior de lo desconocido. A pesar del terror que lo invadía, Miguel se adentró en las profundidades de las minas, donde las tinieblas lo envolvían como un manto pesado, y la atmósfera opresiva parecía absorber cada destello de cordura. Después de varios minutos avanzando en silencio, sus ojos se encontraron con una figura grotesca y aterradora, un cuerpo delgado y deforme, que no era de este mundo. Sus ojos, oscuros y penetrantes como abismos insondables, lo observaban con una intensidad perturbadora. De repente aquella criatura se lanzó hacia él con una violencia desmedida y una velocidad sobrehumana. Tras sentir un intenso golpe en el pecho, Miguel huyó en pánico, pero lo que emergió de aquel lugar ya no era el mismo Miguel que había entrado. Una presencia maligna parecía haberse instalado en su alma. Esa fuerza ancestral y oscura lo poseyó, y desde ese instante, su destino quedó definitivamente sellado. A medida que avanzaban los días, una sombra ominosa se cernía sobre el grupo de amigos. Aquel ser maligno empezó a influir en el grupo a través de Miguel, guiándolo sin que se dieran cuenta hacia un torbellino de locura. Aquella presencia se convirtió en algo insidioso, una influencia demoníaca que se infiltraba en sus mentes, torturándolos con pensamientos retorcidos que los llevaban al caos y a la desesperación. Miguel cayó en un largo sueño, un letargo donde las pesadillas parecían tan reales que incluso podía oler la sangre y escuchar los gritos de sus amigos. En ese sueño, los integrantes del grupo atrapados en un estado de demencia, cometieron actos atroces uno tras otro. Comenzaron a sucumbir a una serie de desgracias terribles y misteriosas, guiados por un ser maligno tan antiguo como la misma noche. El primero en caer fue un joven que en un acto de desesperación y locura desbordada, se tragó 2 cuchillas de afeitar en el baño. Luego, una de las muchachas encendió una cosechadora y se lanzó al interior, dejando tras de sí una escena macabra digna de una pesadilla. La tercera víctima se arrojó al lago, nadando sin esperanza hacia las profundidades abisales, donde fue atrapada por las corrientes en las aguas negras. La cuarta, incapaz de soportar el terror y la locura que se había apoderado del grupo, se ahorcó en su habitación, dejando su cuerpo colgado en la penumbra. La línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujaba, y sus amigos caían uno tras otro en manos de una presencia maligna. Con cada acto fatídico, aquel ser se hacía más poderoso. En un momento de lucidez, Miguel volvió en sí, como si despertara de una pesadilla, pero el horror seguía allí, todo había sido real. Y entonces, la macabra verdad le fue revelada. Aquel brujo había influido en sus amigos a través de él. La culpa lo consumió, una bestia voraz que desgarraba su mente mientras la sombra de la locura y el terror se apoderaba de su ser. En un acto de desesperación, tomó el libro prohibido y un bidón de gasolina y se adentró en las minas, dispuesto a acabar con todo. Una terrible explosión sepultó a Miguel junto con el libro maligno bajo toneladas de escombros y rocas, creyendo que así lograría acabar con esa fuerza siniestra. Pasaron los años, y la casa quedó vacía, pero no olvidada. La casa fue alquilada nuevamente, esta vez a una familia. Todo iba bien hasta que la hija mayor que ocupó la misma habitación que Miguel comenzó a escuchar ruidos extraños, susurros y pasos en la noche. La misma pesadilla parecía haber regresado, y en el fondo del armario, entre unas mantas viejas, encontró un libro cubierto de polvo y telarañas. La pesadilla había comenzado. La leyenda de la Casa del Lago y el Grimorio de Crowley continúa, un recuerdo inquietante de un poder antiguo y maldito que nunca muere, solo espera el momento adecuado para volver a despertar. La historia del libro prohibido nos recuerda que algunos secretos oscuros no deben ser descubiertos. La magia negra y los rituales ancestrales tienen un precio terrible, y su poder puede despertar horrores que nunca descansan. ¿Qué opinas sobre los misterios de la brujería y la magia negra? ¿Crees que hay fuerzas que no debemos despertar? Deja tus pensamientos en los comentarios y no olvides revisar mis otros vídeos para conocer más historias inquietantes y leyendas que te helarán la sangre.